Queridos y queridas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas que se conectan con nosotros todos los miércoles en online, en línea, tengan ustedes las muy buenas noches. Los saludamos a todos ustedes, mis queridos hermanos, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, donde nos encontramos transmitiendo en el centro de la República Mexicana. Saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas este miércoles 9 de julio del 2025. Quien les habla, su servidor Armando González Basaldúa y nuestro querido hermano que ya está aquí con nosotros. Otra vez, mi querido hermano. José Antonio Septién, ahora sí se oyó. Sí, Mi querido hermano Armando, te saludo con mucho cariño a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en estos programas. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa Charlas Bíblicas. pues muy bien. También agradecemos a cada uno de los hermanos que colabora con la difusión de este programa por su disposición y tiempo, querido hermano, y asistencia en aspectos técnicos. El Señor les recompense. Igualmente saludamos a todos aquellos nuestros hermanos que retransmiten este programa, que hacen una labor importante en la retransmisión. Y bien, pues finalmente, hermano, acabamos el capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Pedro y hoy arrancaremos con el capítulo 3. Trataremos estos primeros 7 versículos del capítulo 3, mi querido hermano, y bueno, pues ahí vamos caminando con el favor del Señor. Esperemos nos dé tiempo para poder terminar en este año todo el capítulo, por lo menos el capítulo 1, hermano. No, la primera carta, perdón, por lo menos la primera carta de Pedro, y pues arrancaremos, si Dios nos permite, el próximo año con la segunda carta. Pero bueno, ya veremos, hermano, cómo vamos caminando con este asunto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Perfecto, mi querido hermano. Entonces, si estás de acuerdo, mi querido, este, pues empezaremos dándole lectura, ¿no crees? Adelante. Le damos lectura entonces a los versículos del 1 al 7 de esta primera carta del apóstol Pedro del capítulo 3. Y dice lo siguiente, lo voy a leer de la Biblia textual número 4 y bueno, pues ya empezaremos a comentar, ¿no? Dice, de la misma manera, esposas, sed dóciles a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra, sin palabras serán ganados por la conducta de sus esposas. Al observar vuestra manera de vivir, pura y reverente, vuestro atavío no sea el exterior de trenzado de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos, sino el hombre oculto del corazón, el incorruptible, de espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo dóciles a sus propios maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual llegasteis a ser hijas, haciendo el bien y no temiendo ninguna amenaza. De igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Esto es lo que eh, dice del versículo 1 al 7 de esta
capítulo 3, hermano, de Primera de Pedro. Y bueno, pues, si bien recuerdas, hermano, Pedro viene dando una serie de recomendaciones y primero creo yo que lo hace de manera, que lo va haciendo como de manera escalonada, ¿no crees? Pensando en que primero dice Pedro que es la voluntad de Dios, dice que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y viene hablando propiamente de lo que son los gobernadores, donde utiliza la misma expresión que la Biblia textual traduce como sed dóciles a toda autoridad. Después de eso viene bajando, dice honrad a todos, los criados, nuevamente sean dóciles, todo temor a los amos, ¿sí? Y hágase una serie de referencias de la obediencia del Señor Jesús como ejemplo hacia la iglesia. Y bueno, el capítulo 3 arranca justamente de la misma manera, solamente que ya bajó hasta las esposas. Es decir, viene hablando de un contexto muy global, muy general, ¿sí? De los gobernadores, después de los criados y así sucesivamente hasta llegar al punto y utiliza justamente los mismos términos, como aquí lo traduce la Biblia textual, que sean dóciles las esposas de la misma manera, es decir, este de la misma manera, no sé qué piensas tú, pero yo creo que es un conector entre el capítulo 2 de lo que viene diciendo el apóstol con el capítulo 3. No sé si tenga yo razón en este sentido, porque al decir de la misma manera, es decir, como ya lo referí en el capítulo 2, dice Pedro, ¿sí? Y esto es de la misma manera, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y bien, viene el aspecto importante de el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, y de manera puntual hace referencia a algunos aspectos del Antiguo Testamento que ya referimos la vez pasada, y que en este capítulo 3, hermano, empieza a aterrizar de manera más particular. Es decir, ya particularmente empieza a hablar de esta parte de los miembros de esta comunidad cristiana, de la iglesia, de los santos, y dice, de la misma manera, esposas, sed dóciles. Y aquí en el sed dóciles es exactamente la misma expresión que encontramos en el capítulo 2. La expresión que utiliza aquí en griego, en de sed dóciles, es hipotasómene. Esa es la expresión que utiliza, que se traduce como sed dóciles, aunque la encontramos en otras versiones, como quizás la Reina Valera, donde dice así mismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Aunque aquí dice mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, se entiende que son las esposas, pero la Biblia textual 4 puntualmente dice esposas, sed dóciles a vuestros propios maridos. Entonces, en el contexto general, yo creo que va de una situación social, un contexto social de gobernadores y va bajando hasta ya tener elementos más puntuales como esposas. Sed dóciles a vuestros propios maridos. Ya involucra dos elementos importantes de la sociedad e importantes de la palabra. Y bien, igualmente que en otros casos apunta hacia el Antiguo Testamento, que ya vimos que es muy importante este asunto, principalmente por los aspectos que tienen que ver con la autoridad apostólica, mi querido hermano, están validando la escritura, están validando la antigua escritura
como lo referíamos en la charla de la semana pasada, en donde también veíamos el punto donde el apóstol hacía referencia al que tuviéramos, siempre en cuenta esta palabra que para nosotros es muy importante, y la teníamos en el, no sé si te acuerdas, en el capítulo 1, hermano, versículo 19 de la segunda carta, capítulo 1, versículo 19 de de la la segunda segunda carta. carta del apóstol Pedro. Dice, y me gustaría leerlo desde el versículo 16 al versículo 21, porque se me hace demasiado importante esto que dice el apóstol, porque apunta, como te decía yo, a la autoridad apostólica. Y al estar citando los apóstoles estas referencias hacia el Antiguo Testamento, se están validando como tal. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siguiendo fábulas artificiosas, fíjate cómo dice, sino como testigos oculares de su majestad. Así como Juan, ¿te acuerdas, hermano? Que de manera Ujú. hermosa, dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice. Y dice, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En este caso, Pedro, este, en este capítulo 1 de la segunda carta, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre el honor y la gloria, le fue dirigido de la majestuosa gloria esta voz: Este es mi Hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. Y dice, también, dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, y dice, este es lo primero que puedo apuntar, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, es decir, no es de hombres, hermano, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y esta es la importancia, no solamente de la palabra profética, sino de la referencia apostólica que le da autoridad en sí misma a la palabra profética, que ya la tiene de facto, ¿sí? Ya la tiene de facto, pero al citarla a los apóstoles, entonces le dan autoridad también apostólica a esto que refieren ellos de manera puntual. Entonces, Pedro, hermano, Pedro, de manera muy importante, va haciendo una exhortación, hermano, una exhortación a la comunidad evangélica, a la iglesia que, bueno, se estaba conformando en ese tiempo, y dice con toda claridad, ¿no? Es decir, que a veces
Bueno, ya hablamos de esto muchas veces. Dice, sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y dice, honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey, criados, sed dóciles. La palabra también es someteos, y creo yo que el contexto es no el sometimiento como el que tenemos al día de hoy, sino creo que esta palabra de sometimiento ha evolucionado y a lo mejor más en el contexto del castellano, y por eso la decisión de la Biblia textual de decir sed dóciles. Entonces, esta palabra que se repite en el capítulo número 2 se vuelve a repetir en el capítulo 3 en estos primeros 7 versículos. Hipotasómene, sean dóciles, someteos, que lo refiere tanto en el versículo 1 como en el versículo 5, donde dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo dóciles a sus propios maridos. Entonces, creo yo, hermano, que este mensaje, y muy apuntalado en aspectos del Antiguo Testamento, muy apuntalado ahí, viene bajando, pues vamos a decir, de lo muy general a lo particular. Aquí ya llegó a las esposas y a los esposos. Y como en el capítulo 2 hace referencia a aspectos que tienen que ver con el testimonio, hermano, este testimonio de parte de la iglesia, donde dice que, que sin palabras, que sin palabras, simplemente por el testimonio, podamos, sí, dice, podamos de alguna manera transmitir a partir del testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay aquí un punto importante, hermano, que me gustaría resaltar, pero me gustaría resaltarlo como una segunda parte de lo que dice, a menos que tú lo puntualices, yo ya le doy más para adelante. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Bueno, hermano, pues que tenemos aquí un mensaje muy importante que, como dices tú, desciende de lo general hacia, podemos decir, el hogar cristiano. Es decir, cómo debe ser la vida cristiana en el hogar. Se habla de la esposa, se habla de los esposos. Y bueno, mira, si nosotros vemos en el capítulo 2 los versículos 9 y 10, que dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, los que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, Ujú, los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjate, una vez que el apóstol ha expuesto de una manera sencillamente impresionante eh, la posición que tenemos nosotros ahora como un don de Dios, pasa después de esto a detallar cómo debe ser el modo de vivir, o si tú quieres, el estilo de vida de todos los que han sido distinguidos de una manera tan extraordinaria por Dios como leemos en estos dos versículos. Luego, en los versículos 11 que ya estudiamos al 17, fíjate, hace una rogativa general a todos los cristianos en torno a temas
que tienen que ver con el control de la concupiscencia. ¿Te acuerdas cómo Ujú. dice ahí? Este, Amados, os ruego como extranjeros, ¿no? sí, que os abstengáis de los deseos Carnales. carnales que batallan contra el alma. Entonces habla de, después de estos versículos 9 y 10, del 11 al 17, se refiere a temas como el control de la concupiscencia que está presente en todos y el reconocimiento también a las autoridades a las que tú te referías como puestas por Dios y cómo debemos relacionarnos con ellas. Y todo esto con la idea de exaltar el nombre del Señor en medio de la generación maligna y perversa en la que viven y vivimos, y de ser ejemplos vivos de la presencia redentora de Dios en el mundo. Entonces, el tema de la evangelización, que es la misión, vamos a llamarla así, el tema de la misión está presente. Dice, manteniendo digna vuestra manera de vivir, dice el versículo 12, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles. Un énfasis que volvemos a encontrar una vez más en el versículo 15, que dice, porque así es la voluntad de Dios, que Ujú. haciendo el bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Claro. Y luego pasa a hablar de cómo deben vivir los creyentes en los diferentes espacios donde el Señor nos puso. Menciona en los versículos 18-20 del capítulo 2 los criados y algunas situaciones en las que se encuentran relacionados con el trato injusto, con el sufrimiento que algunos de ellos padecen. Y enseguida, después del versículo 20, Pablo ofrece una exhortación de carácter más general, no solamente dirigida a los cristianos, sino al resto de los, no solamente referida, perdón, a los criados, sino con un espectro más amplio, en la que presenta a Cristo como el modelo perfecto del padecimiento a causa de la justicia, Ujú. de su rectitud, de él, de nuestro Señor, de su humildad en medio de una multitud de contradictores, de ofensores. Y esta actitud de humildad y de rectitud es el antídoto necesario y eficaz a la actitud revanchista de toda esta gente. Y luego ya entrando a nuestra sección en el capítulo 3 versículos 1-7, como tú bien decías, entonces Pablo, como descendiendo Pedro. escalonadamente, como tú decías, Pedro, comienza a hablar de la vida digna de Ujú. las esposas hacia sus esposos, y así como la respuesta necesaria, la respuesta apropiada de los esposos hacia ellas. Y fíjate, y la finalidad de esta conducta está relacionada una vez más con la misión de los cristianos en el mundo. Dice, para que los esposos que no creen en la palabra sean ganados por la conducta de ellas Ujú. al observar su manera de vivir pura y reverente. Y más adelante en el capítulo 5 un poco lejos, va a hablar de los jóvenes, ¿verdad? Ujú. Igualmente jóvenes. Este igualmente, o míos en griego, como tú hacías mención en el capítulo 3.1, de la misma manera o igualmente, nos lo volvemos a encontrar también con los esposos, dice de igual manera los esposos, y Ujú. luego dice aquí acerca de los jóvenes, igualmente los jóvenes sean dóciles, y de vuelta sean dóciles, una palabra que el apóstol Pedro repite con mucha frecuencia. Entonces, en estos versículos 1 y 2, pasando así una revista más o menos rápida a estos 7 versículos del capítulo 3, fíjate, aquí hay un llamado a las esposas, a que vivan con sujeción piadosa, vamos a llamarla así. Y esta sujeción, como tú muy bien referías, es una palabra que en el Nuevo Testamento ha adquirido una nueva significación. Y
Dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, y esto también es una continuación, como bien decías tú, del tema de la sumisión cristiana, por ejemplo, en el 2:13, que dice, sed dóciles a toda autoridad humana. O en el versículo 18, que dice, los criados sean dóciles. Ujú. ¿Verdad? Lo viene reiterando. Usa la misma palabra. Usa la misma palabra, hermano. Y luego fíjate, y de vuelta también, en el versículo 1b, bueno, que ya referimos ahora dice para que los esposos sean ganados y el objetivo es pues claramente evangelístico, o sea, y aquí el testimonio silencioso, ¿verdad? Puede llevar a la conversión del esposo incrédulo, vía el testimonio, vía la obediencia de la esposa al Señor. Y dice el versículo 2, ¿verdad? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y no cabe duda que el testimonio de la vida cristiana, de la vida obediente, tiene un poder persuasivo que es muy importante. Y luego los versículos 3 y 4 que se dedican a la, digamos, a la belleza interior, como el verdadero adorno cristiano. Y comienza hablando del atavío. Vuestro atavío, dice el versículo 3, vuestro atavío no sea externo. Entonces, el atavío, fíjate, contrasta el apóstol Pedro la moda predominante de aquella sociedad que exaltaba el lujo como lo que les daba valor, en su opinión, a las mujeres. Bueno, todavía, ¿no, hermano? Y bueno, y todavía vibró, ¿verdad? Entonces, haciendo así del arreglo exterior la norma de su valía, el termómetro de su valor, Ujú. ¿verdad? Y pues, claro, arreglos de cabellos muy complicados, trenzados complicados, uso de artículos de oro, que te diré entre los que, aunque no lo menciono aquí, pero podríamos contar también de la época y de la nuestra, de aquella y la de ahora, Es que ya, yo creo que la brecha de riqueza y pobreza se ha reducido al día de hoy y en aquel tiempo era mucho, muy evidente. sí, es cierto, Entonces, la brecha de entre riqueza y pobreza, aunque bueno, en México tenemos 120 millones de habitantes, de los cuales tenemos 50 millones de pobres, pues obedeciendo obviamente a la escritura, pobres siempre va a haber, dice el Señor. Sí, pero al día de hoy creo que se ha reducido eso y que era sí, muy evidente en la época apostólica, ¿no? En los primeros siglos sí, como no. de nuestra era. Había oportunidad de hacer grandes negocios, las mujeres también participaban, fíjate, en la cultura romana. Ya ves, te acuerdas de Lidia, por ejemplo, que era pues era una mujer de empresa en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que tenía un negocio importante de telas, que teñía de púrpura, ¿te acuerdas, hermano? Ujú. Igual Priscila y Aquila, esta pareja, fíjate, se menciona primero a la mujer, a Priscila, ¿verdad? Que eran, pues los dos eran excelentes comerciantes que los vemos en Roma. Pablo los saluda en Roma, luego los manda a saludar en Corinto, andaban de aquí para allá en esa vida Se me hace que también andaban por ahí por Éfeso, ¿no, hermano? por Éfeso, claro que sí. Cuando toman al que yo digo que es el autor de Hebreos, Apolos, dices a tú. Apolo, sí. Sí, fíjate. O sea, los ves muy activos, eran comerciantes muy inteligentes. Y bueno, pues, caray, hermano, qué artículos de oro. Quizá los que ya no se usan
Hoy serían las diademas esas de oro, aunque por ahí una que otra vez te las encuentras. Es que ahora te mochan la cabeza. Sí, ahora te pierdes la cabeza, ¿verdad? Sí. No se te ocurre usar una diadema. Bueno, pero había brazaletes, fíjate, brazaletes aquí arriba inmediatamente después del hombro, llevaban varios, inmediatamente después del codo llevaban otros, y aquí a la altura de las muñecas llevaban brazaletes, llevaban aretes, zarcillos, pendientes, Mm. prendedores, etcétera. ¿No? Y Pedro también menciona aquí, pues, vestidos lujosos. Yo diría lujosos y ostentosos, a lo que podríamos también añadir, porque pues claro, las mujeres por supuesto compran sus vestidos y los zapatos que van con el vestido. Entonces aquí también podríamos añadir calzado de diverso tipo, no sé, zapatos, zapatillas, botas, alpargatas, chinelas, o como se usaba ya en la época de Pedro en aquella región, las famosas babuchas, etcétera. Bueno, ahora bien, hermano, fíjate que no hay una prohibición absoluta del uso de estas cosas, sino que más bien creo yo que Pedro se enfoca en haciendo una crítica a la dependencia del ornamento exterior para definir la identidad femenina. Y también podemos decir que no hay nada intrínsecamente malo o perverso con algunos objetos de adorno femenino. Y, y claro, el asunto aquí es de vuelta el mal uso de estos objetos. Es lo que los convierte en algo que puede llegar a ser pecaminoso. Por ejemplo, el lujo que comunica vanidad y esta vanidad que neutraliza o acaba con el testimonio cristiano. Y por supuesto, Pedro establece aquí en este pasaje, pues un contraste entre lo externo que es corruptible, Ujú. significado pues, por todas estas cosas que mencionamos que remarcan lo visible y manifiesto y superficial. Un contraste entre esto con lo incorruptible, con lo interno, a lo que el apóstol le asigna un valor a todas luces superior. Es un valor imperecedero, es un valor extraordinario. ¿Cuál es este valor? Dice el hombre oculto del corazón que menciona en el versículo 4. Y esta es la belleza que Dios admira. Aunque Pablo también apunta a cuestiones de tipo física, no sé si te acuerdas en la primera carta a Timoteo, hermano. Claro, por supuesto. Creo que el versículo es onda, a ver, te digo. Creo que es capítulo, mira, es 1 Timoteo capítulo 2 2, y versículos creo que 9 y 9, 10. 9 y 10. Pero bueno, fíjate, ¿cómo dice, brother? Si es que Déjame ya lo te tienes ahí. digo, déjame te digo. Aquí está, mira, dice, quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni cuestionamiento. Asimismo, o sea, que las mujeres se atavíen con ropas decorosa, con ropa decorosa. No es en singular, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con Ujú, sensatez y decencia, ujú. no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino lo que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios por medio de buenas obras. Sino lo que cae Sí. bien a Y mujeres. también está en el Antiguo Testamento el libro de Proverbios. Ujú, Pero fíjate, brother, aquí lo que me llama la atención, siguiendo la secuencia, es que este tesoro interno del que habla Pedro, que contrasta con todos los artículos, que no son otra cosa ujú. que eso, objetos, ¿verdad? Que se acaban y se pierden con el uso y se desgastan. Dice, aquí está hablando Pablo, fíjate, del hombre interno Pedro.
del corazón. Una expresión que es única en toda la escritura, que es hermosísima y que se refiere, en mi opinión, a la nueva criatura. Se refiere al hombre nuevo, fíjate. El hombre interno, hombre en el sentido de alguien que tiene capacidad de pensar, de decidir, de actuar. eh, y es algo bueno, fíjate, es incorruptible, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible. Es una lástima que las versiones castellanas y muchas inglesas no traduzcan exactamente como Pedro en el griego pone, fíjate. Por ejemplo, mira, la Reina Valera dice, sino en el interno, Ujú. ¿verdad? El del corazón, dice nada más. Del interno, coma. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. O eh, la Biblia de las Américas que dice, sino que sea el yo interno. Bueno, hay algo del yo interno, pero de vuelta metido en una niebla de ambigüedad, porque ¿qué es el yo interno? Ujú. Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. O pon tú la nueva versión internacional, ¿verdad? Que su belleza sea más bien la incorruptible. O sea, bueno, lo incorruptible dice a que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. O sea, siempre estas versiones dinámicas, no traduciéndote el texto, sino explicándotelo y presentando esa explicación como si fuera el texto mismo, pero no es. Ujú. Y luego, pues, versiones católicas, pon tú este, la Biblia, por ejemplo, de nuestro pueblo, que dice en la modestia, serenidad de un espíritu incorruptible. Pero en realidad, hermano, todos, no sé por qué razón, evitan el traducir, que además es hermoso, clarificador, bellísimo, destaca la manera particular en que el Espíritu Santo le da a Pedro esta expresión, ¿verdad? Y por supuesto que es un verdadero tesoro, no es porque todas estas versiones que leemos aquí enfatizan como si este espíritu fuera el espíritu humano caído, de alguna manera restaurado o transformado, como les encanta decir, sino más bien, hermano, es como creo yo que estamos leyendo correctamente la escritura, es, hermano, el espíritu nuevo que Dios pone en nosotros, que mencionaba Ezequiel, ¿verdad? Eh, el corazón de carne. Y bueno, con otras muchas referencias de Pablo en Romanos 7, por ejemplo. En fin, ahorita, pero no me quiero distraer de esto que ya hemos hablado, explicado de alguna manera en programas anteriores. Total, y este es un espíritu afable y apacible, que es lo que Dios valora más. Ahora Ujú. fíjate, yo quiero hacer aquí una puntualización. O sea, hay quien pregunta, por ejemplo, ante esto de las prendas y los artículos de adorno. Dice, ¿una mujer creyente, preguntan, no puede o no debe usar aretes, alguna pulsera, algún prendedor, ni vestir prendas bonitas o elegantes? O como dice, primera de Timoteo, capítulo 2 como de 2:9. 2:9, que vestir con modestia, ¿verdad? Ujú. Porque la modestia no está peleada, hermano, con las vestiduras hermosas, sobre todo en aquellas que ellas mismas se las hacían. Y Ujú. bueno, junto, junto a esta pregunta hay todavía otra pregunta más grave, que dicen, si alguna mujer creyente llegara a usar algún objeto de adorno o una prenda elegante,
la convierte en una pecadora o la convierte en un obstáculo para la conversión de los pecadores. Y la verdad, Ujú, hermano, yo creo que la escritura no nos da lugar a esto. Yo pienso que no. Y fíjate, el texto de Primera de Pedro 3:3 que estábamos leyendo aquí sobre el atavío, que no sea el externo, sino el interno. Fíjate, Pedro no está enseñando una, en mi opinión, una prohibición legalista del arreglo personal, sino más bien está Pablo nos está enseñando que hay prioridades espirituales, que hay una prioridad espiritual, que el corazón y el carácter cristiano sean la verdadera belleza de una mujer. Y en este sentido, entonces, el énfasis está en no depender de lo externo como una fuente de valor, una fuente de identidad. Y que tampoco es este un llamado a la negligencia estética, vamos a decir, sino a no convertir la apariencia en el adorno del alma. ujú, Y luego que hay un espacio legítimo, fíjate, para la elegancia discreta. ¿Verdad? Una mujer puede arreglarse con gusto, puede arreglarse con decoro, sin incurrir ni en ostentación ni en vanidad. Fíjate, no sé, el libro de los Proverbios, ¿te acuerdas? En el último capítulo, el 31, los versículos 22 y 25, dice ahí que la mujer virtuosa se viste con lino fino y púrpura, ujú. lo cual habla de elegancia y de dignidad, el lugar particularísimo y especialísimo que la mujer tiene y debe tener, y la tuvo dentro de la sociedad judía, como la debe tener hoy en la iglesia cristiana. Y por supuesto el versículo que tú mencionabas en el capítulo 2, pero me gustaría mucho leer el libro de los Proverbios, hermano, ya que estamos aquí en estas, para que todo el mundo pueda escuchar cómo, cómo eh, Proverbios capítulo 31, fíjate cómo dice de bonito, capítulo, perdón, 29. ¿No lo tienes de la Septuaginta, mi hermano? A ver, vamos a ver, yo creo que sí lo tengo. ¿Proverbios qué? Capítulo, no sé si estoy equivocado, no tiene, sí tiene 31 capítulos, ¿verdad? Sí, tiene 31. ¿Cuántos tiene la Biblia textual, hermano? A propósito. La Biblia textual tiene 31 capítulos, hermano. Fíjate, será que aquí, por alguna razón, llega hasta el 29, por eso te preguntaba, pero es un problema aquí yo creo que de la computadora, pero mira, capítulo 31, versículos 22, que dice así. Dice el 22. Podemos leer desde el 21, mira, dice, no se preocupa su marido por lo de la casa, está hablando de la mujer que administra su casa, que hace que el corazón de su marido esté en paz. Dice, no se preocupa su marido por lo de la casa cuando en alguna parte pasa el tiempo, pues todos los que están con ella están vestidos. Dice, 2 capas hace para su marido y con lino y púrpura vestidos para ella. Capítulo 22. Y por supuesto estamos hablando aquí de la mujer virtuosa. Pasado a nuestro contexto, la mujer cristiana, que ha colocado en virtud de este hombre interno del corazón las cosas en su sitio y tiene muy clara su posición y su lugar dentro del mundo y de la sociedad y de su propia casa. Dice el versículo 25,
Dice, célebre se hace su marido en las puertas, versículo 23, cada vez que se sienta en la asamblea con los ancianos habitantes de la tierra. Tejidos hace y vende, y cinturones para los cananeos. Su boca abre con discreción y cordura, y orden impone a su lengua. Versículo 26. De fuerza y decoro está revestida, y se regocija en los días últimos. En fin, o sea, se habla aquí en este capítulo tanto de la elegancia discreta como de la dignidad. Y por supuesto, la primera carta a Timoteo que tú ya habías leído en el capítulo 2, ¿verdad, hermano? Sí, 2:9. 2:9, que dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia. Y repite lo de Pedro, ¿verdad? No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino la que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios por medio de buenas obras. Bueno, entonces el texto de Primera de Pedro 3:3 no enseña pues una prohibición de tipo legalista del arreglo personal, sino una prioridad espiritual. Es decir, que el corazón y el carácter cristiano sean la verdadera belleza de una mujer. Y en este sentido, pues, el énfasis está en no depender de lo externo como una fuente de identidad o de valor, porque tampoco, ¿verdad? Decíamos, es una especie como de llamado al abandono o a la negligencia, sino a convertir la apariencia en un verdadero adorno espiritual. Bueno, entonces luego pasa en el versículo 5 y 6, Pedro pasa a dar un ejemplo de aquellas santas mujeres del pasado. Dice, así también se ataviaban en otro tiempo. Mujeres del Antiguo Testamento como Sara, que confiaban en Dios y mostraban sujeción. Como Sara, dice el versículo 6, que obedecía a Abraham llamándolo Señor. Pero fíjate, aquí lo que tenemos es una actitud de amoroso respeto y no de sumisión servil, sino un reflejo de confianza en el Señor. Y por supuesto, Pedro invita aquí a las creyentes a seguir este ejemplo con firmeza interior. Dice, no temiendo ninguna amenaza, como dice el versículo 6. Y por último, hermano, pues el versículo 7, que dice que es un llamado a los esposos a que vivan con comprensión y con honor. Dice, igual manera, la primera parte del versículo 7, los esposos convivid con comprensión. Y dice de igual manera, y este de igual manera conecta, porque es un conector, como bien decías tú, conecta con el mismo espíritu de amor y consideración, Claro, ¿verdad? Y se demanda aquí conocimiento mutuo entre esposo y esposa, sensibilidad emocional y no dominio. Dice, mostrando honor a la esposa como vaso más frágil. Fíjate, no inferioridad. Aquí, este, esta sujeción, hermano, no representa como en el mundo inferioridad. Uno arriba mandando, el otro abajo obedeciendo. Aquí no hay inferioridad, sino un reconocimiento, por una parte, de la vulnerabilidad, por ejemplo, social o física, este, de algunas mujeres. Dice, ya que somos, dice, coherederas, son coherederas de la gracia de la vida. O sea, hablamos aquí, hermano, de igualdad espiritual en Cristo.
Así como el hombre es heredero, es coheredero de la gracia y de la vida eterna, igual la mujer. O sea, ese antiguo eh, terrible mandamiento que se originó con la caída de que la mujer estaría sujeta y en ese estilo de la sujeción ya carnal, la sujeción Ujú, mundana, aquí tenemos un cambio y tenemos nosotros una igualdad espiritual en Cristo. Y dice, muy importante, porque le dice a los esposos, trátenlas con mucha comprensión, trátenlas, convivid con ellas con comprensión. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ujú. O sea que maltratar o deshonrar a la esposa, pues afecta la comunión del hombre con Dios. Digo, me parece, no sé hermano, me parece preciosa la enseñanza de Pedro, sobre todo cuando traemos también a la enseñanza de Pedro todas estas consideraciones también bíblicas, los puntos de vista pues de la enseñanza del viejo pacto, conectamos con, con el apóstol Pablo, este, en fin, y las peculiaridades de nuestra doctrina cristiana maravillosa. Eh, ¿Qué te parece, hermano querido? Pues evidentemente Pedro viene tocando todas las esferas de la sociedad, ¿no? Y Es lo que viene haciendo. Pero a mí me llama la atención solamente una reflexión sobre el versículo 3 y 4. Cuando dice, vuestro atavío no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavío de oro, o de uso de vestidos lujosos. Evidentemente, en este contexto, está hablando de, de las féminas, ¿no? De las mujeres, hermano. ¿Estás de acuerdo? sí, por supuesto. Porque está hablando dice, de la misma manera las esposas, sed dóciles a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, sin palabra serán ganados por la conducta de sus esposas, al observar vuestra manera de vivir pura y reverente. Y dice, refiriéndose a las féminas, A las a mujeres. las mujeres, dice, vuestro atavío no sea el exterior, de trenzado de cabellos y atavío de oro, o de uso de vestidos lujosos. Pero fíjate cómo el versículo 4 cambia el género. Y el género es, sino el hombre oculto del corazón. Es decir, aquí entonces se está hablando del hombre interior. Aunque aquí la palabra es criptos, de oculto, ¿sí me explico? Creo yo, hermano, que al cambiar de género, es decir, de fémino a masculino, o de mujer De a femenino, masculino. de femenino a masculino, al cambiar de género, este cambio de género obedece entonces al hombre interior, que también lo tienen las mujeres. Y haciendo referencia, por ejemplo, a Efesios, hermano, no sé qué opines, a Efesios 3:16. Dice Pablo en Efesios 3:16. Voy a leer desde el 14 para que comprendan este contexto, ¿no? Dice, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, es decir, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este hombre interior tiene una particularidad,
que este hombre interior está tanto en el género femenino como en el género, ¿qué? Masculino. Y yo creo que Pedro apunta muy bien en este sentido. Es decir, este hombre oculto de corazón del tel 3:4, fíjate lo que dice, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible. No está hablando del Espíritu Santo. claro. No está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando de, de ese espíritu interior del corazón, ese espíritu oculto, es- ¿sí? Que se le da el nombre del hombre interior o del hombre oculto. Porque dice, de un espíritu afable y apacible. Y afable, agradable, dulce, de buen trato, de suave conversación, no airado, no irónico, ¿sí me explico? Es Ujú. decir, ese espíritu que tiene características que apuntan hacia quién, hacia el hombre interior. Que en otras palabras, como tú lo dijiste, es el hombre nuevo. El hombre interior de Efesios 3:16, hermano. Exacto. Dice, para que os dé conforme a la riqueza, fíjate bien, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, es decir, totalmente divino, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Al habitar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y aquí viene el punto que he discutido contigo durante muchas veces, y fíjate cómo dice, y seáis plenamente capaces Ujú. de comprender con todos los santos cuál es la anchura y largura y la altura y profundidad. Es decir, este asunto de que Dios nos da una capacidad espiritual que ya lo encontramos en varias partes, como lo he discutido contigo en otras ocasiones. Y esto es que seáis plena capaces de comprender con el hombre interior y ahora sí, por su espíritu, el Espíritu Santo. Entonces creo yo que Pedro en este punto apunta a lo que Juan nos dijo en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de su primera carta, ¿sí? Con respecto a, pues, al nuevo nacimiento. Y creo que aquí Pedro, es decir, en armonía con todo el contexto de la Biblia, les quedó perfectamente claro. Porque fíjate cómo claramente Pedro cambia de estar hablando de las mujeres a hablar del hombre interior que también tienen las mujeres. Esa es la puntualización que yo quería hacer, mi querido hermano, Muy bien, hermano. porque el contexto lo da. Sí, porque si viene hablando de la mujer, enseguida cambia al género, sino el hombre oculto del corazón. Está hablando del hombre interior. Claro, claro. De espíritu, dice el hombre interior, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible. Pero bueno, mi querido hermano, se nos ha llegado el tiempo que hemos terminado el capítulo, el versículo 1 al 7. Y bueno, tú sabes que en esto que leíste, cada Biblia tiene asunto. Fíjate, por ejemplo, nada más para terminar, cómo,
se tergiversa este asunto, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 4. Lo voy a leer de la BTX. Dice, sino el hombre oculto del corazón, en, Vaya. en lo incorruptible, no, estoy leyendo la textual 4, Ah, sino el hombre oculto del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Esto, bien, vemos la conexión con Efesios, ¿no? Pero la Nueva Traducción Viviente, fíjate cómo dice, en cambio, vístanse con toda la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Ya le quitó toda la fuerza del hombre de corazón. ujú. Porque es de ese hombre interior de donde surge la fuerza en virtud de la presencia del Espíritu. Pero Ujú. acá se vestirse, decir, bueno, como decíamos por acá, ¿y de dónde ojos divina tuerta? ¿De dónde te puede salir semejante cosa? Vístete, pero como que de dónde, Ujú. de dónde saco para vestirme así. Sí, hermano, pues es una pena que Pierde la fuerza, ¿estás de acuerdo? pierde la fuerza. Y bueno, aquí entonces, querido hermano, pues ya se nos llegó la hora. Este, si Dios nos permite, continuaremos la semana entrante y pues damos por concluida la charla bíblica de este 9 de julio del 2025. Y bueno, ahora pasaremos, querido hermano, a saludar a nuestros hermanos que nos escriben y y que tienen a bien saludarnos, aportar este contenido a la charla bíblica, a no solamente a eso, sino también a externar sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones. Y si quieres, lees tú uno, yo otro. Es que aquí en mi computadora está demasiado chiquitín, pero vamos a darle, ¿no? Dice Paco Jiménez Brusón. Dice, bienvenidos hermanos, en gracia y justificado, desde aquí, desde Lima, Perú, un abrazo rompecostillas. Nuestro hermano Paco Jiménez Brusón. Adelante, hermano. Nuestro hermano Juan Pérez, que nos envía bendiciones y dice que está en gracia y justificado. Un abrazo, Juanito Pérez. Adelante, hermano. Nuestra hermana Emma Castillo dice un fraternal saludo, mis estimados maestros, que nuestro Señor les continúe enriqueciendo en toda palabra y en toda ciencia. Presente y agradecido por estas enseñanzas. Muchas gracias, hermana. Ujú. Nuestro hermano Lupillo Contreras, gracia y paz, amados hermanos, en Cristo Jesús y Salvador nuestro, a todos vosotros y a los de vuestras casas. Gracias, hermano. Nuestro hermano Daniel Saavedra. Nuestro hermano Daniel Saavedra dice lo siguiente. Dice, estimados hermanos, paz a todos. Estudiando la primera carta de Pedro en nuestra Biblia textual 4, me ha surgido una duda que quisiera compartir con ustedes para que me ayuden a aclararla con sabiduría. Dice, he notado que en primera de Pedro 2:13 se nos exhorta, dice, sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor. Y de forma similar en primera de Pedro 3:1 se les dice a las esposas, sed dóciles a vuestros propios maridos. La traducción al español es muy parecida y transmite una idea casi idéntica. Sin embargo, al revisar el texto griego, veo que el apóstol Pedro utiliza dos formas verbales diferentes. En 2:13, la palabra humana, Para la la palabra, autoridad, ah, para la perdón, autoridad humana, dice en 2:13, para la autoridad humana usa hipotacite,
Hipotálgite. Hipotálgite, que es el verbo en un modo imperativo, es decir, una orden o un mandato directo. Para las esposas usa hipotasómene, que es un participio describiendo una acción continua o una actitud estando sujetas. Mi pregunta, mi pregunta es, ¿qué significa o qué matiz teológico podemos extraer de esta diferencia gramatical? Porque dice, ¿por qué creen que el apóstol eligió un mandato directo y puntual para la sumisión a las autoridades, pero una forma que denota una actitud continua y voluntaria para la relación dentro del matrimonio? Agradezco, dice el hermano, de antemano sus valiosos comentarios y a la luz que puedan aportar sobre este punto. Un abrazo en Cristo. A ver, mi querido hermano José Antonio Septién, Bueno, me la puso fíjate, muy difícil. fíjate, hermano, que en el 2:13, la palabra que tenemos ahí, el verbo que se utiliza ahí, en el 2:13, como un, como un imperativo aoristo pasivo, viene del verbo hipotazo, que tiene varias connotaciones, hipotazo. Y en el 21, perdóname, en el 3:1, tenemos nosotros hipotazo, es el mismo verbo, Es el mismo, es idéntico, ¿verdad? solamente que está conjugado distinto. Está conjugado distinto. Aquí tenemos, como decía bien nuestro hermano Daniel, un participio presente pasivo. Realmente el verbo es el mismo. Si los verbos fueran diferentes, tendríamos nosotros un énfasis distinto, dado que cada palabra tiene una carga semántica propia, significados. En ocasiones algunos vocablos, por ejemplo, como el de juzgar o el de someterse, se traslapan, y otros muchos, se traslapan sus significados, y a veces parece difícil establecer una diferencia sustancial entre ellos. Quiero, por ejemplo, destacar aquí, utilizando el diccionario griego-español, que lo tenemos aquí con frecuencia. Lástima que creo que aparece al revés, ¿verdad? O ya aparece al derecho, no sé. No, no, Diccionario no. griego-español de Inmaculada Jara, que es una española cuyo trabajo es muy, muy interesante, y por supuesto hay otros trabajos, como nuestro hermano Daniel nos preguntaba por algunos diccionarios bíblicos. Hay diccionarios griego-español, hay diccionarios exegéticos, diccionarios de tipo teológico, es decir, diccionario porque ubican las palabras en orden, por ejemplo, no tanto como no en un orden, podemos decir, siguiendo, por ejemplo, la estructura de una teología sistemática que va desde Dios, la creación del hombre, el pecado, etcétera, sino es un diccionario que ordena sus términos, sus palabras en orden eh, alfabético. Bueno, hipotazo, según nuestra, dice así, hipotazo. Dice someter, subordinar, subordinar a alguien o algo. Dice también en pasiva es ser sometido o ser sujetado. Significa también obedecer, someterse o subordinarse. Estoy tratando de recordar, hermano, dónde está. Me parece ser que está en el libro que se llama, por cierto, libro que yo traduje al español y que publicó CLIE,
que se llama La idea de comunidad de Pablo. En ese libro, el autor Robert Banks plantea una traducción muy interesante que es la que tenemos nosotros, la que se adoptó aquí en la Biblia textual, que es ser dócil. Pero no podemos nosotros utilizar ser dócil en en todos los lugares donde la palabra aparece, sino que tenemos que tomar en consideración, y nuestro hermano Armando lo hizo notar hace ya algunas charlas sobre el capítulo 2, de que en ocasiones hipotazo sí tiene que traducirse como someterse necesariamente. En otras ocasiones tiene un sentido por el contexto y sobre todo el contexto en el terreno de la iglesia cristiana, tiene un significado que no es tan duro como el que se pretende al someterse a las autoridades eh, porque se da siempre, lamentablemente, la circunstancia de que los significados de algunos conceptos, sobre todo estos muy fuertes como la subordinación o el sometimiento, se traen de la esfera del mundo y se introducen dentro de la esfera cristiana, dentro de la esfera de la iglesia, y creo yo que esto no es así, no es correcto, porque en nuestro Señor no tenemos nosotros esta idea mundana del sometimiento. Por eso nosotros hemos traducido, o se tradujo en la Biblia textual, ser dócil. Y yo no sé qué te parezca, mi muy querido hermano, pero me da la idea como de que queda muy bien aquí por el contexto que las esposas sean dóciles, sobre todo porque estamos hablando de un hipotazo que es doble. Dice, por ejemplo, la carta a los Efesios que nos sometamos unos a otros. O sea, esto incluye no solamente este sometimiento de la mujer al hombre, sino del hombre a la mujer. Y esto a veces nos cuesta mucho trabajo porque traemos la idea de subordinación y de tú te calles porque yo te estoy diciendo cómo van las cosas y no me repliques. Porque tú tienes que estar sometido a mí. Típico argumento de esta situación donde un vocablo, el significado de un vocablo se trae directamente del mundo caído, del mundo que hace necesario ese tipo de relación, tipo militar, tipo gobierno, tipo organigrama de una empresa. Pero no es este el contexto en el que los cristianos nos movemos. El, el espacio donde nosotros arreglamos nuestras relaciones personales, nuestro trato. Fíjense, espíritu suave y apacible. Y donde quiera que veamos, en todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la forma de tratarse entre creyentes, entre hijos y padres, por ejemplo, sobre todo entre esposa y esposa, es marido, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, estamos hablando aquí de una relación muy sui generis que no se da en el mundo, que no se puede dar en el mundo, pero que se da perfectamente entre aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Fácilmente, fácilmente podemos nosotros estar, si dice la palabra en cuanto a honra, daos el lugar unos a otros. Y esto como la base de la paz cristiana. ¿Te acuerdas, hermano, en Filipenses capítulo 2? Que luego para dar un ejemplo de esto dice, ninguno se ocupe de sus propios negocios, sino de los del otro. Y entonces pone como ejemplo a nuestro Señor
Dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira, yo quisiera recordar nada más uno de los textos, hermano, por Sí, lo cual creo yo que no siempre el ser dóciles puede apuntar a todos los textos claro, en donde se utiliza. Es decir, aunque la Biblia textual parece que lo toma como norma, este, el mismo verbo que tenemos aquí en el 2:13, es el que están citando, hermano. sí, Dice, sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor. Yo creo que en este caso, en este punto 2:13, sí quedaría muy bien la palabra someterse. Sométete a toda autoridad humana por causa del Señor. Y la autoridad humana ha definido leyes, reglas, reglamentos, protocolos, ha establecido constituciones, ¿sí? Que norman la vida de una sociedad. Si eso no existiera, hermano, si ese tipo de reglamentos no existiera, la humanidad ya se hubiera acabado, hermano. Ya nos hubiéramos hecho pedazos unos con otros, todos. Vemos que ahora el no cumplir estas reglamentaciones obedece a palabras como impunidad, como no hay Estado de Derecho. Estado de Derecho, es decir, una serie de cuestiones que apuntan a esto. Entonces, yo sí creo que sometas en el 2:13 a toda autoridad humana por causa del Señor, evidentemente tiene que ver con eso, es decir, si la autoridad dice paga tus impuestos, pues sométete y paga los impuestos, ¿no? Por ahí decía un presidente de una nación que dice, bueno, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Evidentemente no nos gusta pagar impuestos, pero también nos sometemos a la autoridad y los pagamos. La palabra aquí, como bien dice el hermano Daniel, es hipotagite, ¿sí? Sí, Hipotagite, ¿sí? Pero vamos a ver esta misma palabra, hermano, exactamente la misma en Santiago 4:7. En Santiago 4:7, hermano, o en el libro de Jacobo, ¿sí? Santiago 4:7, utiliza exactamente la misma palabra, hipotagite, punto theo, ¿sí? Que traducido es en el 4:7, dice, fíjate cómo lo traduce la textual, sed pues dóciles a Dios. Ay, ¿sí me explico? A mí en lo particular me parece mejor decir someteos a Dios, a sus reglamentaciones, a sus ordenanzas, a su palabra, y resistid al diablo, y se irá de vosotros, pero el resistir al diablo es en función del sometimiento del cristiano a Dios. La textual aquí traduce, sed pues dóciles a Dios. Ahora, evidentemente, y ahí va mi interpretación es, someteos a Dios es imposible para el hombre, y más para el hombre natural. Entonces, al ser un verbo pasivo, porque en este caso el someteos, este, déjame lo checo rápidamente, hermano, es un verbo en aoristo segundo, pasado, en voz pasiva, imperativo, imperativo, es un mandato, pero es imperativo. es imperativo, es un mandato. O sea, someteos a Dios,
Pero ¿saben qué? Esto es imposible para el hombre. Es una acción pasiva de parte de Dios. Dios provee el podernos someter a Él. Esa es la explicación, creo yo, de tipo, esa es la explicación, creo yo, de tipo teológica que va en este punto. Ahora, si vamos al otro, a Primera de Pedro, hermano, creo que es 3:1. 3:1 exactamente. En Primera de Pedro 3:1, entonces habla propiamente de las esposas, de que sean dóciles a sus propios maridos. Y fíjate bien aquí, el asunto de que con una cuestión de tipo interior que ya está en ellas, que ya está en ellas como una creación de parte de Dios, que esa creación lo apunta muy bien. ¿Saben qué? Con este espíritu sean afables y apacibles. Porque en este caso, en lo que es el versículo 1, ya no estamos hablando de, en este punto ya no estamos hablando, como decía el hermano, de un verbo pasivo. Ah, también es pasivo, hermano. Es un participio. Es, perdón. Bueno, aquí la referencia que me da es que es un verbo presente, pasivo, participio. Ese es igualmente pasivo, hermano. Es decir, no es por la propia voluntad humana, sino es porque Dios provee el energizar, el hacer, como el querer. ¿Qué opinas, hermano? Bueno, sí, estaba yo ahorita buscando dónde está el verbo principal, porque los participios son acciones secundarias de verbos principales. Y bueno, a veces, no sé, mira, no digo más para no complicar y enredar el asunto con gramática griega, pero voy a tomar carta y voy a platicar contigo sobre cómo funciona este participio aquí en 3.1. Este, Sí, este de hipotasomeni. hipotasómene, ¿no? Porque sí lo tenemos ahí, este, sí lo tenemos, Hipotasomene. exactamente, hipotasómene, y más adelante vuelve a utilizarlo así. ¿Y qué más pregunta nuestro hermano Daniel aquí? Creo que es todo, hermano. Mi pregunta es: ¿qué significado o matiz teológico podemos Sí, extraer de, de esta diferencia gramatical? Luego dice: ¿por qué creen que el apóstol eligió un mandato directo y puntual para la sumisión a las autoridades, pero una forma que denota una actitud continua y voluntaria para la relación dentro del matrimonio? Quizás, hermano, puede ser por el tipo, por una parte, el cristiano frente al mundo. Y en Pedro aquí, en 3.1, es el cristiano, la relación de un cristiano ante otro cristiano. No te escucho. pero que no es puntual el hecho de que solamente una vez hagamos el trato con la mujer, sino es continuo mientras toda el tiempo que dure la relación, ¿no, hermano? Claro, y juntando este pasaje junto con otros que hablan como Efesios 5 de las relaciones entre esposo y esposa, esto debe, o sea, son versículos que debemos tener presentes también nosotros para dilucidar entre sí pasajes. ¿Verdad? En el 3.1, perdón, no en 3.1, sino en 2, ¿qué? 2.13, la relación es
entre los cristianos, pon tú, y en este caso las autoridades del mundo. Mira, en Efesios 5:21 Pero en utiliza el 3:1 mismo. es la relación entre cristianos, hermano. Sí, el 3:1 es ese. Y lo mismo en 5:21 de Efesios. En Efesios Igual. 5:21 utiliza el mismo verbo, hipotasomeni. En el otro es hipotasómene, pero es lo mismo, hipotasómene. Someteos unos a otros en el temor del Mesías, o en el temor de Cristo. Ujú. O sea, es exactamente lo mismo. Si lo tomamos de, a ver, déjame ver la textual, ¿qué dice? En 5:21, 5:21, a lo mejor dice sed ¿será sed dóciles. dóciles o cómo dice? 5:21, sí, siendo dóciles unos a otros. Sí, sí, yo creo que había que matizar más estos Sí, versículos yo donde también creo lo mismo. hipotazo tiene relación entre cristianos y la gente que no es creyente. Sí, mira, hipotazo de los Strongs es subordinar, obedecer reflexivamente. No dice a rajatabla. O sea, estar bajo obediencia, someterse, someter a, estar sujeto a, estar en sujeción, someterse a. Entonces, creo yo que el ser dóciles en algunos contextos cabe muy bien, pero creo que no en todos, hermano, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Podemos tomar esto como una base, es decir, ¿qué significa hipotazo en un contexto donde se habla de una relación cristiano-no cristiano o Ujú, cristiano-cristiano? ujú. Por ejemplo, también hay que ver el tema, por ejemplo, de los hijos que se someten a los padres, ¿verdad? Tiene que ser una sujeción de tipo militar. No Eso sé, está en Colosenses 3, ¿no? el soldado raso al teniente, donde no tienes para dónde hacerte. Sí, creo que ahí mismo en Efesios. En Colosenses, hermano, 3. Colosenses 3:20. Hijos, pero utiliza la palabra obedecer. Eso es obedecer. Y a lo mejor en Efesios 5 también, ¿verdad? No, en Efesios 5 no. ¿Será 5:21 o qué es, oye? El 5:21, hermano. No, ahí te va, mira, hermano. Ahí te va. Efesios 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Eso es. Ahí te va, hermano. La palabra es hipacuete. Ujú, de Ipacuo. Sí, Ey, es de que tiene que ver con obedecer. con obediencia. Exactamente. Ipacuo, Pero obedecer. en el 3:18, fíjate, hermano, 3:18 de ahí mismo de Efesios, 3:18 de ahí mismo de Efesios, dice, esposas, sed dóciles a los esposos como conviene en el Señor. Y la palabra justamente es hipotasesde, Ujú, la misma, solamente que conjugada distinta. así es. Bueno, hermano, pues Pero sigamos. bueno, si gustas darle lectura al siguiente, hermano. Lupillo Contreras, así es, amados hermanos, el apóstol nos hace el llamado a discernir el propósito de la reunión de la iglesia, que no nos arrastre el sentir de un corazón vanidoso que se viste de lo perecedero y le gusta atraer las miradas, sino más bien de un corazón rendido a lo imperecedero, el cual es dócil y apacible, que siempre está atento a cuál es la voluntad de Dios, en el cual lo valioso no sea la vasija de barro, sino el tesoro de infinito valor, el cual es Cristo en nosotros expresándose en vida. Muy bien, hermano. Muy bien, nuestra querida hermana Marlene Rodríguez, preciosa enseñanza, hermanos, un gran tema. El Señor los bendiga siempre. Gracias, hermana, muchas gracias. Dios la guarde usted también. Beatriz Garacino, un afectuoso saludo, hermanos amados, y a toda la comunidad.
Gracias por estas enseñanzas. Nuestra hermana Emma Castillo dice: hermanos, en 2 Corintios 3 habla que somos cartas leídas, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que somos carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne, refiriéndose a que como cristianos venimos a ser epístolas vivientes mostrando la obra interna de Dios en la vida del creyente. La belleza real proviene de la nueva creación en nosotros y no de lo exterior, en lo que vestimos, sino en lo que ahora somos en Cristo Jesús. Amén, hermana. Amén. Bien, A ver, nuestra hermana Dayana nos dice: sean muy bendecidos, amados hermanos. Me gustaría saber su opinión sobre el tesoro en vasos de barro que menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7 al 15. ¿Se refiere al hombre interior o al Espíritu Santo? Me surge esta inquietud precisamente por lo que el apóstol Pedro dice acerca del hombre oculto del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro. 2 Corintios 4. Pues vamos a entrar un poquito en el contexto. ¿Qué te parece, hermano? 2 Corintios 4:7 Sí, dice: al 15. pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes siempre en el cuerpo la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros los que vivimos somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que en nosotros se energiza la muerte, pero en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas las cosas son para vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Es muy interesante, hermana, que el contexto de este pasaje del capítulo 4 tenga el versículo 18, que nos ayudaría mucho a entender cuál es el tesoro. ¿Qué es el vaso de barro? La fragilidad humana. Frente a la fortaleza de Dios. Dice el versículo 18: pero todos nosotros con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Creo yo, hermana, que buena parte del tesoro que está en nosotros, que está oculto en ese barro, en ese vaso, hermanos, es esta obra de la gracia de Dios que lleva al nuevo hombre, lo sumerge en un proceso de perfeccionamiento. Si ya el nuevo hombre de por sí ostenta una maravillosa cantidad de virtudes y cualidades, bueno, aún así habla el Nuevo Testamento de que el Espíritu nos renueva, por ejemplo. Aumenta en nosotros la fe,
Aumenta en nosotros la sabiduría, aumenta en nosotros el conocimiento de Dios hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo creo que hay un contraste enorme entre tesoro y vaso de barro. Un contraste que se manifiesta en nuestra vida. Dios ha depositado este espíritu nuevo, este corazón nuevo, hermana, que es auténtica y verdaderamente el gran tesoro de nuestra vida. Este hombre interior de que hablaba mi hermano Armando, este hombre oculto del corazón de que habla Pedro, este es el tesoro. Es la redención concretada de una manera tremendamente clara, perfectamente evidente. ¿Dónde está metida? Hermanos, está colocada junto a fragilidad, pecado. El hombre viejo todavía está en nosotros. Enfermedad. El vaso puede referirse al cuerpo. Hay una manera en que vaso en el Nuevo Testamento en Pablo significa cuerpo. Por ejemplo, cuando dice que tengamos nuestro propio vaso en santidad y en honor. Y el vaso, equivocadamente algunos piensan que es la esposa y no es cierto, sino es el cuerpo. El cuerpo rodeado de la vulnerabilidad que todos nosotros sabemos, conocemos. ¿Qué piensas, hermano? Creo que mi hermano Armando no te No, perdón, escuchamos. perdón, perdón, porque me entró una llamada. No, creo que el contexto, el contexto a la pregunta de la hermana la da estrictamente el versículo 16 de ahí de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios 4, del 7 al 15, dice la hermana. Dice, el 4 al 15, ¿se refiere al hombre interior o al Espíritu Santo? Fíjate lo que dice el 2, Segunda de Corintios 4, 16. Dice Ujú. claramente, Ahí hermano, está. dice, por tanto, ¿qué significa ese por tanto? Es un conectivo, hermano. Es un conector con lo que dijo previamente. Ujú. Por tanto, es decir, por todo lo que venimos diciendo, y Exacto. quizás vamos a decir desde el 7 al 15, por todo lo que venimos diciendo, dice, por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, está siendo renovado de día Mm. en día. ¿Qué es el interior y cuál es el exterior? El hombre exterior es el hombre natural, es el hombre adámico, ese es el hombre exterior, el hombre caído, vamos a decir, ¿sí me explico? Pero el hombre interior ya lo explicamos. El hombre interior es el hombre nuevo. Que Y se fíjate, renueva, ¿te fijas? sí, y no, y la otra es que, fíjate cómo la misma idea que tenemos en Colosenses, donde el hombre exterior se va desgastando día a día, el interior va renovándose día. Algunos comentaristas, nos podemos topar con ellos, nos vamos a dar cuenta que señalan al hombre exterior como el cuerpo. Aunque pienso yo porque fíjate, el contexto es es también de contraste, te fijas. Uno de los tres grandes pasajes de Segunda de Corintios que dice perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Algunos dicen que esto, el desamparo, la persecución, la tribulación de todas las cosas, va referido, y no sé cómo le hacen para buscar esta conexión, al cuerpo.
Me luce mucho más congruente hablar del hombre exterior como este hombre natural, Sí, el como hombre este acá, hombre ¿no? pecaminoso. El psíquicos, ¿no? ¿El psíquicos? Fíjate cómo dice el Que sí, 7:22 de perdóname, Romanos. que si tú quieres incluye al cuerpo. Un cuerpo que se desgasta, un cuerpo vulnerable, un cuerpo que no se parece nada al que vamos a recibir semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Fíjate lo que dice el 7:22 de Romanos, que es un texto que tú nos has enseñado mucho, hermano. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Evidentemente el contraste aquí entre el interior y lo que es el exterior, la mente, los miembros, ¿sí me explico? Dice, dice el pecado que está en mis miembros, dice, es el que está en una lucha constante entre estas dos partes, ¿no? Pero esta idea de Segunda de Corintios que cita la hermana 4 en el versículo 16, creo que clarifica el asunto, ¿no? 7 al 15, el 16 clarifica. Ujú. Dice, por tanto, es decir, por todo lo que vengo diciendo, sí, por todo lo que se viene diciendo, este, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, está siendo renovado de día en día. Claro. Ahora, fíjate, yo citaba el versículo 3:18 porque forma parte necesario del contexto. Aunque Ujú. nuestras versiones aquí dejan un doble espacio en blanco, ponen un 4 grande aquí, en realidad a veces estas divisiones son divisiones humanas porque no viene así en el texto griego, que es más bien un continuo. Este 3:18, este ser transfigurado por el Espíritu, es lo que está diciendo 4:17 con respecto a la renovación de nuestro ser celestial interior. Sí, y te digo, en Colosenses hay una idea muy parecida, porque dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, son claras estas prácticas, que vienen diciéndola desde arriba, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra mano. No mintáis unos a otros. Dice, y os habéis vestido el nuevo, el que está siendo renovado Ujú. hasta un pleno conocimiento conforme a la imagen del que Así lo. es, así es. Pero bueno, creo que ya abundamos un poco, ¿no, hermano? Para nuestra Adelante con hermana Lupillo Dayana. Contreras, bro. Adelante con Lupillo Contreras. Te ayudo y te lo leo. Lupillo Contreras, hemos sido abrazados por un amor infinito y una gracia infinita de los que fuimos hechos parte de esta nueva naturaleza en Cristo. Jesús que se expresa en una creación que conoce la voz del gran pastor de las ovejas. Es una aportación del hermano. Nuestro hermano José Guadalupe Guerra Lázaro dice, un fuerte abrazo del oso. A veces se me complica conectarme. Hijo hermano, a veces tenemos unos problemas tecnológicos, pero bueno, sigue Adelante, diciendo hermano. el hermano. Dice, una pregunta, el libro de Santiago, ¿por qué se tardó tanto en aceptarlo? Creo que Lutero no lo aceptaba del todo. Sí, hermano, así es. Lutero no solamente el de Santiago, sino el de Apocalipsis agarró y lo aventó al río, hermano. Bueno, este está un poquito largo de ¿Verdad? contestar y fuera así, como no. Hubo cosas que no le gustaban del libro. Por ejemplo, el capítulo 2 de Santiago, donde que decía Lutero que Jacobo estaba a favor de la salvación por las obras.
en contraste con la posición de Pablo, que la salvación era sin obras. Ujú. Este fue, yo creo que el punto más importante y crucial. Y esto porque pues no tuvo Lutero, que era quizá muy visceral, a veces muy violento, de decisiones así muy fuertes, no tuvo quizás la paciencia exegética para darse cuenta de que no hay contradicción entre Jacobo y Pablo. No, y hay varias cosas que apuntan a eso, ¿no, hermano? Sí, rápidamente nada más, para que el hermano tenga. El libro de Santiago fue el primer libro que se escribió, antes que todos. Este Santiago no era apóstol, era hermano del Señor. Jacobo o Santiago, era hermano del Señor, hermano carnal. Cuando el Señor ya resucitado se aparece, también se le aparece a Santiago. La pregunta es, ¿por qué se le aparece a Santiago? Se le aparece a Pablo y Pablo muy dolido y muy maltratado, le dice, mira, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así quiero que vayas y des testimonio en Roma. Ánimo, Pablo, y se presenta vivo y en persona, no mandó un ángel, no mandó una visión, el Señor se presenta, pero igual, hermano, se le presenta a Santiago su hermano. ¿Por qué? Mi inferencia, mi argumentación es que le estaba encargando la iglesia de Jerusalén. Porque los apóstoles les quedaba muy claro que no podían estar quietos en un solo lugar. Ellos tenían que dispersar la palabra del Señor, pero a la iglesia de Jerusalén, el encargado de la iglesia es Santiago, el hermano del Señor. Evidentemente, hermano, había muchas cosas que Santiago no tenía muy claras todavía. Y por eso sus mensajes, aunque están llenos de contenido, porque yo también creo que en Santiago está el hombre nuevo, como una armonía de muchos libros, es muy probable que le hubiera ser necesario leer a los demás apóstoles. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sigues diciendo, no, creo que eso es lo que dice, ¿verdad? Alexander Porras Cascante, adelante, mi hermano. Dice nuestro hermano Porras, Dios les bendiga, hermanos amados, desde Costa Rica. Les veo y sigo y comparto en mis redes estos programas de charlas bíblicas. Una bendición, hermano. Muchas gracias, hermano Alexander. Que el Señor lo prospere siempre. Sigue diciendo nuestro hermano Contreras. Creo que en este someteos a Dios, creo que Dios lo que nos proveyó es una cruz, y ayudados por el Espíritu, en el Espíritu hace morir toda obra de la carne. Y sigue diciendo Lucas 14, 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Gracias por su comentario, mi querido hermano. ¿Algo que quieras tú comentar? Dice, Porque continúa Lupillo Contreras, dice, el hombre interior es uno con su espíritu y los que sentimos, el hombre interior es lo que Dios ha dicho que es en Cristo Jesús el nuevo nacimiento. Sí, eso es lo que hemos puntualizado, hermano. Dice nuestro hermano José Guadalupe Guerra Lázaro, ja, 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 se refiere a que Lutero aventó el libro de Apocalipsis al río. Creo yo. Pero bueno, vamos a pasar, queridos hermanos. Esperemos que nuestras respuestas hayan sido satisfactorias y claras, hermano. Y si no, vuelvan a preguntar. Vamos a pasar a saludar a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji. Y está nuestro hermano
Alexander Porras Cascante, nuestra hermana Marlene Rodríguez, Lupillo Contreras, Gustavo Álvarez, José Guadalupe Guerra Lázaro, Beatriz Garacino, Nelson Naranjo Bravo, Juan Pérez, Emma Castillo, Dani G. Vicente y Sadnaf Panea. Todos ellos, queridos hermanos, tuvieron a bien mandándonos un emoji de que les gusta o les encanta el programa. Muchas gracias, queridos hermanos, por su participación. La apreciamos mucho. Pues tratamos de dar rápidamente respuestas en función de lo que hemos presentado. Les damos las gracias a todos por estar al pendiente del programa. Retransmítanlo, comenten entre sus queridos y comunidad cristiana. Y bueno, pues nos despedimos de todos ustedes y damos por concluida la charla bíblica de este 9 de julio del 2025. Nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién, un fuerte abrazo para ustedes. y Armando González, les damos las gracias y las buenas noches. Dios los bendiga, hermanos. Anda